Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este quinto encuentro de la diplomatura. Juan Manuel hoy tenía un compromiso que dar una clase en otra universidad, así que nos dejó un mensajito. Y después vamos a escuchar al doctor Agustín Carugo, que ya le dejo la presentación a Juan Manuel. Les pido que si quieren interrumpir al doctor, cualquier cosa levanten la mano, que quizá no se nos pase el tema, si podemos no perder el hilo y sacarnos las dudas que cada uno requiera. Así que, bueno, luego escuchamos a Juan y después al doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo seminario correspondiente a la diplomatura en Derecho Social, Movimiento de los Trabajadores y Cultura del Encuentro, en la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín. Bueno, en los seminarios anteriores hemos dado cuenta de la historia del movimiento obrero, la nueva configuración del movimiento de los trabajadores a la luz del magisterio del Papa Francisco, y hemos comenzado con el trípode definitorio del derecho colectivo del trabajo: sindicato, conflicto, y hoy vamos por el tercer elemento configurativo, que es la negociación colectiva. Sin duda, una de las herramientas que nos permiten mayor cohesión para lograr democracias sustentables, distribución del ingreso y, obviamente, configurar relaciones laborales que sean decentes y armoniosas. Hoy vamos a contar con la presencia del doctor Agustín Carugo. Agustín es docente de grado y posgrado, es abogado y es funcionario del Ministerio de Trabajo, justamente en el área de relaciones del trabajo, en cuyo ámbito está la negociación colectiva. Nos hemos conocido en la trinchera, y es una de esas personas que realmente ennoblece la negociación colectiva, más en estos tiempos de pandemia donde se ha requerido un esfuerzo extraordinario por parte de la Dirección Nacional, y ahí hemos tenido a Agustín logrando conciliaciones, logrando acuerdos, tratando de interpelar a los actores sociales, y bueno, también vaya nuestro agradecimiento con esta presentación a quienes desde el Ministerio de Trabajo fueron esenciales para una herramienta plena de la democracia: la negociación colectiva cohesionada, con nuevos capítulos, nuevos artículos, pero fundamentalmente que haga a la práctica negociadora como la práctica esencial, por lo menos, de la democracia en las relaciones laborales. Muchas gracias, Agustín, por estar. Un placer que hayas aceptado nuestro convite. Yo te dejo esta presentación porque en el momento que estés en el aire voy a estar dando otra clase en otra universidad sobre los temas que nos convocan habitualmente. Muchas gracias y te dejo en uso de la palabra. Bueno, Agustín, vaya presentación que hizo Juan. Bienvenido, y somos todos y todas oídos. Bueno, gracias Sabrina. Arranqué con un poco de presión con la introducción que me hizo Juan Manuel, a quien sí, digamos, tuvimos la oportunidad de conocernos
en la trinchera, como bien él dijo, en el medio del conflicto, de negociaciones, de idas y vueltas, y la verdad que hemos llegado normalmente a muy buenos resultados, así que en negociaciones algunas con mucha complejidad. Pero bueno, cuando él me convocó para participar en este encuentro, en la diplomatura, y me propuso que, bueno, trabajara sobre la negociación colectiva como instrumento apto, útil para la distribución de la riqueza, para la participación y la construcción de ciudadanía. Les confieso que, bueno, la idea sobre la cual trabajé es tratar de venir a presentarles algo que amalgame un poco alguna cuestión teórica, algunos lineamientos teóricos básicos, y acá les voy a tener que pedir a la mayoría que me den una licencia de antemano, una indemnidad anticipada, porque más allá del rol o de la función que cumplo en el Ministerio de Trabajo Nacional, yo soy abogado laboralista, y por eso voy a tener por ahí algunas inclinaciones naturales hacia lo que tiene que ver con la norma y la estructura normativa de la negociación colectiva. Pero la idea es tratar de hacer digamos, una presentación en la cual pueda darles una parte de algunos lineamientos básicos, teóricos, vinculados con la negociación colectiva y cómo está incorporada en lo que tiene que ver con nuestra realidad, la negociación colectiva, cómo está estructurada y cómo está regulada, sobre todo la formal. Tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver con la norma regula solo una porción de la negociación colectiva, y es la negociación colectiva formal, la que se da en el marco de la Ley de Negociaciones Colectivas, la que se presenta ante el Ministerio de Trabajo para su homologación, pero nosotros tenemos desde este lado una porción muy chiquita, ¿no? La negociación colectiva, la mayoría de ustedes son dirigentes sindicales o tienen actividad sindical, saben bien que se da en el día a día, ¿no? La negociación colectiva tiene este plano formal, que por ahí es el que nosotros receptamos y vemos, sobre todo porque el Ministerio de Trabajo Nacional es la autoridad de aplicación en lo que tiene que ver con la negociación colectiva de todo el país, entonces tenemos por ahí esa mirada, pero no siempre tenemos el día a día, ¿no? El día a día que se desarrolla en el lugar de trabajo, con la participación de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores, y que en muchas oportunidades situaciones de conflicto que se puedan generar o reivindicaciones que se planteen ante determinadas circunstancias se terminan resolviendo en ese plano y sin que nosotros, digamos, tengamos ni siquiera conocimiento, ¿no?, de lo que pasó ahí. Por eso la idea es dar, en primer lugar, un abordaje de algunos puntos principales desde lo teórico para que tengan más o menos algunas herramientas, o pretendo acercarles algunas herramientas vinculadas con la negociación colectiva, y después dejar la otra parte de esta presentación para contarles un poco cómo es el mapa para que vean cuáles son los indicadores o cuál es la configuración que tiene la negociación colectiva formal de nuestro país, lo que tiene que ver con, bueno, cuánto se negocia, en qué nivel se negocia, si hay más negociación de actividad o de empresa, qué tipo de contenidos hay en la negociación o son preponderantes en la negociación colectiva, y dejarnos un pequeño huequito al final para por lo menos dejar planteado cuáles son algunos de los temas que digamos, uno puede aventurar que se vienen, ¿no?, o que van a estar en la mesa de negociación y que van a ser parte de las discusiones presentes y futuras, ¿no?, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las relaciones laborales de nuestro país. Espero dejar que tengamos un huequito para hacer algún intercambio, si ustedes así lo quieren. Más allá de eso, como bien les dijo Sabrina, cualquiera que me quiera interrumpir es bienvenido a hacerlo. A mí me gusta que esto no sea, digamos, si podemos hacerlo participativo, creo que va a redundar en beneficio de todos, así que cualquier duda que tengan es bienvenida, y trataré de evacuarla si puedo. Tengo una pequeña presentación que ahora voy a poner en pantalla para que... bueno, para que se pueda seguir un poco ahí está esto no está entero, ¿no? Todavía. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, Agustín. Gracias. Bueno, la negociación colectiva, ustedes bien saben, esto no es, es ya una realidad que
no es novedosa, ¿no? Digamos, la negociación colectiva es contemporánea al surgimiento de las organizaciones sindicales, nace, si bien en esa instancia prohibida, ¿no? Pero nace a partir de lo que es el desarrollo de las relaciones industriales que son producto de la primera revolución industrial y con lo que tiene que ver con la conformación de organizaciones sindicales. De hecho, en Estados Unidos, en nuestro país, son las primeras manifestaciones propias de negociación colectiva son más cercanas a principios del siglo XX, pero en otras sociedades industriales se empiezan a ver estas primeras manifestaciones, digamos, a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Lo que, digamos, si tuviera que ponerle algún énfasis a lo que tiene que ver con el derecho a la negociación colectiva o la negociación colectiva, creo que hay que tratar de entender, Juan Manuel hablaba bien del trípode, ¿no? Del trípode que constituyen las relaciones colectivas de trabajo, el derecho colectivo de trabajo, y yo creo que en definitiva, y más allá de que tiene sus bemoles lo que voy a decir, pero en algún punto todo este reconocimiento, en primer lugar, obviamente de la posibilidad de los trabajadores de asociarse, de organizarse para promover la defensa de sus propios intereses, el reconocimiento del conflicto como herramienta jurídicamente validada, ¿no? O sea, piensen que tanto la organización como el conflicto nacen prohibidos digamos, a partir de lo que eran las incipientes economías capitalistas, con los postulados un poco de la economía de la Revolución Francesa, estaban prohibidos, ¿no? Digamos, tenían como una reminiscencia al corporativismo. Esto estaba prohibido y atentaba contra el hombre libre, ¿no? El hecho de que el hombre se asocie y reclame de forma colectiva un interés colectivo. Y paradójicamente, esto que arranca prohibido, ya desde hace más de 100 años, son derechos que están reconocidos en el máximo nivel de los ordenamientos jurídicos, son derechos que tienen un reconocimiento constitucional, ¿sí? Nuestro país se da mediado con la Constitución del 49, del 57, pero ya de 1917 a 1919 aparecen los primeros reconocimientos constitucionales de los derechos sociales, entre ellos el derecho de asociación, el derecho de negociar colectivamente. Entonces, yo creo lo interesante es esto, ¿no? Cómo no solamente se protege la organización de los trabajadores para la defensa de sus propios intereses, se reconoce jurídicamente el poder de fuego, la posibilidad de generar un daño a través de la huelga y las demás medidas, pero todo esto obviamente con una finalidad, o entre otras, pero con una finalidad principal, que es la de poder generar normas que se apliquen a los trabajadores representados. La posibilidad de generar contenido normativo, de que no sea el Estado el que va a definir normativamente cuál va a ser la regulación de todas las relaciones laborales, sino que van a ser las propias partes, a través de la negociación colectiva, justamente que brinden este marco normativo. Por eso es que, esto ustedes lo tienen bien conocido, ¿no? Cuando se negocia colectivamente, por ejemplo, a nivel de actividad, lo que se resuelve una vez homologado se aplica a toda la actividad, ¿no? Estén afiliados o no los trabajadores, o estén incorporadas las empresas en las cámaras que lo negocian. Ahí hay un cuerpo normativo que va a operar como una ley para la propia actividad, digamos. O sea, tiene que ver con cómo se va a articular con una ley, con la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, va a tener que regularlo de forma superadora, pero en definitiva ahí se marca cuál va a ser la normativa que va a regular, que se va a aplicar en una determinada actividad. Entonces, es indudablemente una herramienta por excelencia democratizadora, en la medida en que de alguna forma extrae o saca del ámbito del Estado la posibilidad de regular cómo se van a regir jurídicamente esas relaciones laborales, y queda en cabeza de los propios representantes de los trabajadores y de los empleadores, la posibilidad de definir esa regulación. Con lo cual es una herramienta de por sí de las más democratizadoras, y que de alguna forma también generan la posibilidad de una mejor gobernanza de esas relaciones laborales, porque son los propios sujetos los que definen de qué manera se van a interrelacionar y de qué manera van a
establecer el marco normativo en el cual se va a desarrollar esa actividad, ¿sí? Por otro lado, tengan en cuenta que digamos, la negociación colectiva tiene una cobertura, al menos en nuestro país, muy alta, ¿no? Hay más de 4 millones de trabajadores, por lo menos dentro de lo que tiene que ver con los trabajadores convencionales, pues, que están regulados o abarcados por los convenios colectivos vigentes, con lo cual esta actividad normativa que se despliega a través de la negociación, indudablemente tiene un alcance muy alto y más alto si uno lo compara con los distintos países de Latinoamérica. Digamos, Argentina es uno de los países con mayor cobertura de trabajadores por la negociación colectiva, siempre hablando de nuevo en el plano formal, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo asalariado, hay una gran cobertura de la negociación colectiva, con lo cual es una herramienta, y ustedes bien la conocen porque aparte tenemos la suerte y la posibilidad de estar transitando uno de los periodos más extensos y continuos de negociación colectiva. Piensen que la ley que regula la negociación colectiva, la ley actualmente vigente, que es la 14250, se sanciona en 1953 y tiene, a partir de las distintas interrupciones institucionales y los golpes de Estado, permanentes y continuas interrupciones en su aplicación, con algunos periodos en los cuales incluso la determinación salarial la fija el propio Estado, ¿no? Y desde 1983 hasta la fecha es el periodo ininterrumpido de mayor de continuidad de aplicación de esta ley, y fundamentalmente del 2003 o 2003-2004 a hoy se ha desplegado una dinámica de la negociación colectiva inaudita. Vamos a ver, les voy a tratar en la segunda parte de darle algunos números para que vean cuál es la importancia que tiene, porque a veces nosotros estamos tan inmersos en el día a día que perdemos esa perspectiva, de decir, che, pero pará, estamos hablando de un promedio de 1.700, 1.800 acuerdos o convenios por año que se negocian, y miramos un poquito para atrás y vemos una suma sustancialmente superior, ¿no? Entonces realmente estamos transitando ya desde hace más de 20 años toda una dinámica de negociación colectiva, y a pesar de que se han atravesado momentos o distintas crisis económicas, incluso el año pasado, toda la problemática que se genera a partir de la irrupción del coronavirus y digamos, todas las complicaciones en lo que tiene que ver con la actividad económica, aún así la negociación colectiva ha sido una herramienta que no se ha interrumpido y que de alguna manera los actores sociales la han utilizado para hacer frente o buscar respuestas ante el escenario que se genera a partir de la aparición del COVID. Entonces, creo que es realmente una herramienta muy importante, sobre todo para conocer, para valorar y para todos aquellos que están en la actividad sindical, para promover, valorar y para pensar, ¿no? También pensar a futuro de qué manera, viendo el escenario que tenemos, también se puede intentar mejorar, ¿no? Lo que tenemos de negociación colectiva. Dentro de lo que tiene que ver con el marco legal, esto muy básico y muy breve, ustedes saben, el artículo 14 bis reconoce a los gremios el derecho a concertar convenios colectivos de trabajo. Más allá de eso, también tenemos a nivel constitucional el reconocimiento del convenio 87 de la OIT, y por encima de las leyes argentinas también reconocida la vigencia del convenio 98 sobre negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo, del convenio 151 de relaciones de trabajo de la administración pública y el 154 sobre negociación colectiva. Entonces, en todos estos convenios hay reconocimiento de la negociación colectiva. Y a nivel normativo, básicamente está lo que tiene que ver con el fondo de la negociación colectiva, regulado en la ley 14250, la parte de procedimiento, principalmente en la ley 23546, y bueno, ahí la 24185 es la negociación colectiva en la administración pública, el decreto 200 del 88 es la parte reglamentaria de la ley de procedimiento, ¿sí? Estos son, para que tengan a mano, digamos, las normas fundamentales. Después, obviamente, hay otras herramientas, hay otras normas con por ahí alguna regulación específica, pero en líneas generales, estos son los cuerpos normativos principales a los que ustedes podrían recurrir si quieren
interiorizarse en lo que tiene que ver con la regulación normativa de la negociación colectiva. La fundamental es la 14250 de 1953, que regula de alguna forma de fondo la negociación colectiva y los convenios colectivos, y la 23546, que regula el proceso formal de negociación, ¿sí? Ambas están, es más, si quieren encontrarlo más fácil, en el decreto 1135 del 2004 hay un texto ordenado de las dos normativas, con lo cual pueden directamente recurrir a ese decreto para tener ambos cuerpos normativos para consultar, ¿sí? Bueno, yo les decía que, digamos, acá veo dos elementos a resaltar de la negociación colectiva. Por un lado, las finalidades, con cuál es el objetivo que se persigue a través de la negociación colectiva, y desde el lado de los trabajadores, indudablemente, es por ahí la finalidad propia y más específica de la negociación, todo lo que tiene que ver con la mejora en sus condiciones de trabajo, ¿no? El convenio colectivo o la negociación colectiva nace, como yo les decía, hace más de 200 años, como un reclamo de tarifa. En ese momento se llamaba la negociación de tarifa. ¿Por qué? Porque los trabajadores elegían una comisión sindical en la fábrica se planteaba un listado de tarifa, y es a partir de la negociación y de la presión y de la acción sindical, era que se generaba o no esa mejora salarial. Este fue el elemento esencial, digamos, de la negociación colectiva y principal, que después va, obviamente, ensanchándose, ampliando la regulación a las distintas condiciones en las cuales, o condiciones en las cuales se prestan las tareas. Entonces, el elemento esencial sigue siendo ese, indudablemente, desde el plano de los trabajadores, la búsqueda de mejoras o de conquista de las condiciones laborales. Pero no solamente esto, también, indudablemente, se ha, a través de la negociación colectiva, buscado una mejora, una promoción en lo que tiene que ver con el bienestar personal y familiar del trabajador, ¿no? La incorporación en la negociación de otros derechos o de otros reconocimientos no vinculados estrictamente con lo que tiene que ver con el desarrollo del trabajo, ha sido también una característica muy presente, ¿no? En los últimos años de la negociación colectiva, ya desde hace tiempo, y se ha convertido en otro de los principales objetivos que los trabajadores persiguen al momento de negociar colectivamente. Y por último, esto obviamente son solo 2 o 3 aspectos, ¿no? Hay también otras finalidades y otros motivos que se podrían incorporar a este pequeño listado, pero creo que es importante hablar de esto, ¿no? También de la búsqueda de generar una redistribución en los poderes de dirección y de organización. Digamos, la posibilidad del avance sobre ciertos espacios que antes, de alguna forma, estaban reservados exclusivamente al empleador, ¿no? La posibilidad de definir cambios organizacionales, de definir incorporaciones tecnológicas con los distintos cambios que eso implica en lo que tiene que ver con la organización del trabajo, la posibilidad de introducir la participación o que los trabajadores tengan representación en la definición de cuestiones disciplinarias, ¿no? Todos lugares que antes eran propios del empresario y sobre los cuales el trabajador no tenía ningún tipo de posibilidad de discusión y de ser oído, ¿no? Entonces, la negociación colectiva también es un vehículo importante para eso, para que realmente la posibilidad de que el trabajador sea considerado en distintos espacios de organización de la empresa que antes eran exclusivos del empresario, ¿sí? Pero por el lado de los empleadores también, ¿no? De alguna manera, la negociación colectiva genera o promueve un desarrollo de relaciones laborales en un marco de diálogo más que de confrontación o de conflicto, ¿no? Y cuando hay una negociación por actividad, de alguna forma aleja el conflicto de la fábrica, ¿no? Aleja el conflicto de la empresa. Es la cámara la que negocia
son los representantes de la Cámara los que se sientan a discutir con los representantes sindicales, y el empresario desarrolla su actividad con con un reemplazo de una discusión confrontativa por una discusión de consenso, de diálogo y de intercambio, ¿no? Indudablemente esto repercute desde el punto de vista empresarial en la posibilidad de un mejor un desarrollo de la actividad con un conflicto fuera del núcleo de la empresa. Y también les da de esta forma previsibilidad, ¿no? Porque en el momento en que negocian condiciones con un periodo de vigencia, el empresario va a poder tener de alguna manera, a través de la negociación colectiva, estimado cuál va a ser, en lo que tiene que ver con la regulación de sus condiciones laborales y salariales, cuál va a ser la situación o el desarrollo de su actividad durante la vigencia de ese acuerdo, ¿sí? Estas son algunas de las principales finalidades que se buscan. Y por el lado de funciones, yo acá lo que ven del lado izquierdo de la pantalla, a lo que refiero es de qué manera la negociación colectiva no solamente redunda en beneficio de los actores sociales, sino de la sociedad en sí misma. Y indudablemente cumple una función pacificadora. Cumple una función pacificadora porque justamente reemplaza o aquieta el conflicto intrínseco que hay en cualquier relación de producción o de relación entre capital y trabajo en una sociedad capitalista. Ese conflicto estructural y intrínseco, de alguna manera, es canalizado a través de la negociación. Son los propios actores sociales los que definen de qué manera. A mí me gusta hablar, tomando un autor uruguayo, él habla de un compromiso, no tanto de un acuerdo, porque dice, bueno, el conflicto nunca va a terminar de resolverse. De alguna manera, o mejor dicho, la disputa de interés intrínseca nunca va a terminar de resolverse. Lo que se puede generar es un compromiso para aquietar ese conflicto, al menos durante un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, de esta forma, no solamente genera un cuadro de paz social para los propios actores sociales, para la actividad o para la empresa en la cual esa tensión pudo haberse manifestado, sino también para el conjunto de la sociedad, porque ustedes sabrán bien que dependiendo del tipo de actividad de que se trate, obviamente la repercusión de un conflicto va a provocar mayores tensiones o no afuera de los actores involucrados. Ahora tenemos, digamos, en estos momentos se está desarrollando un conflicto de la UTA a nivel interior del país, y es un conflicto que está provocando distintas tensiones en lo que tiene que ver con el transporte urbano en distintas provincias del país. Claramente esto va a repercutir por el tipo de la actividad, ¿no? Claramente, más sobre la sociedad en su conjunto que de repente alguna otra actividad más específica o en este momento un conflicto químico de producción en la actividad de producción de oxígeno va a tener en este contexto un mayor impacto sobre la ciudadanía que quizás en otro contexto, ¿no? Fuera de la pandemia. Entonces, todo este tipo de cuestiones, indudablemente, la negociación colectiva viene a brindar esa solución pacificadora, no solo para los actores, sino también para el conjunto de la sociedad. Democratizadora, por lo que les dije antes. La negociación colectiva lo que hace es reemplazar, de alguna forma, que sea el Estado el que regule, ¿sí? O sea, la relación de trabajo, en definitiva, esto ustedes bien lo saben, digamos, porque es un poco la función del derecho del trabajo, la de equilibrar esa desigualdad entre el trabajador subordinado y su empleador. ¿Esto cómo se resuelve? Por un lado se mete el Estado poniendo límites mínimos y máximos. Bueno, la jornada puede ser tanto, el descanso no puede ser menor a tal, cuando hay algún accidente corresponde que el trabajador tenga una licencia y perciba este salario. Se mete el Estado a impedir que las partes negocien por fuera de esos contenidos mínimos que forman lo que llama el orden público laboral. Pero el otro camino es justamente promoviendo la negociación colectiva. Se supone que acá esa desigualdad que hay entre el trabajador y el empleador desaparece con la representación que ejerce el sindicato. Y
absolutamente democratizadora, porque lo que genera es esto, ¿no? Que esa regulación en la cual, si no hay una intervención de la negociación colectiva, quedaría reservada a que el Estado sea el que regule. De esta forma son los propios actores los que van a determinar, bueno, conociendo bien su actividad, conociendo bien la empresa, conociendo bien las particularidades del oficio, de la categoría, según represente cada sindicato, son los que van a conocer bien la realidad sobre la que operan, y en función de conocer bien esa realidad sobre la que operan, negociar cuáles son las mejores condiciones para que los trabajadores que representan se desarrollen, ¿no? Claramente tiene una función democratizadora. Y por último, redistributiva, porque, bueno, claramente la mayor parte como les dije antes, lo que tiene que ver con el trabajo asalariado, de alguna forma están cubiertos por la negociación colectiva, con lo cual esa determinación de ingresos es discutida, o esa redistribución de los ingresos de la empresa, de la actividad, es discutida en las negociaciones paritarias que llevan adelante los sindicatos. Yo a veces cuando hablamos con un poco los compañeros de acá de Relaciones Laborales, decimos, bueno, uno a veces pierde la perspectiva. Hemos puesto en otros encuentros el ejemplo, por ejemplo, de la educación en Ciudad de Buenos Aires, con 17 gremios. Entonces, me parece que es algo interesante como para entender incluso cómo es el actual modelo de negociación, entender que existen otros, no solamente que en la historia antigua de nuestro país, sino incluso uno lo ve en otros países también donde tenés estas situaciones, ¿no? No tenés reconocido el derecho a la negociación colectiva, no tenés incluso permitida la constitución de organizaciones sindicales, o tenés una multiplicidad de gremios que restan fuerza, ¿no? Así que me parece muy buena la pregunta de Alejandro, y bueno también para entender lo específico de nuestro modelo, ¿no? Cómo de esta manera contiene el conflicto y le da más fuerza, siempre que los propios trabajadores fortalezcan la organización sindical de negociación. Sí, eso desde ya, Martín, y tomando un poco lo que dijiste en relación con el modelo y cómo pueden haber otras alternativas, digamos. De hecho, creo que en la definición del convenio 154 de OIT de negociación colectiva habla de la intervención del sindicato, pero también de un grupo de trabajadores en ciertas circunstancias, ¿no? Eso va a tener que ver un poco con el propio desarrollo y modelo de relaciones laborales de cada país. Eso, en nuestro país hay una clara opción, no solamente desde el movimiento en sí, sino desde el marco legal en la cual se reconoce al sindicato más representativo como el único legitimado para negociar colectivamente para todos, ¿sí? Porque esto no quita que no haya otra negociación formal en otros marcos con sindicatos que no son los más representativos y que se da en la realidad, digamos. Esto también es una realidad que vale reconocer, pero la negociación para todos, la negociación colectiva que va a generar ese marco regulador para todas las relaciones que queden dentro del convenio, está reconocida al sindicato más representativo, que es aquel que tiene la personería gremial. Y déjame agregarte que esta característica, en cuanto de alguna forma también da pie para una negociación con otro poder de fuerza, ¿no? Con otro poder de fuego, con otro poder de negociación, cuando es el sindicato más representativo el que la lleva adelante. Ha sido también, digamos, de alguna forma reconocido por la Organización Internacional de Trabajo y por los órganos de control de la OIT, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos. Han dicho que, de alguna forma, que haya un sindicato más representativo y que se le conceda la exclusividad o la preferencia en la negociación colectiva, eso no es violatorio de la libertad sindical. Digamos, es una opción válida, y así lo ha definido el año pasado también la Corte Suprema en un fallo que bueno, ahí está mencionado, en el fallo Ademus, en cuanto se estaba cuestionando esta titularidad del sindicato con personería gremial de ser quien negocia para una actividad, y la Corte válidamente, digamos, reconoce
que esta es digamos, un atributo constitucional, digamos, la posibilidad de que sea ese sindicato el más representativo el que negocie colectivamente, ¿sí? Sí, lo que queda claro que en la negociación colectiva tiene que haber por lo menos por el lado de los trabajadores, un sujeto colectivo. Desde el lado del empresario es distinto porque por ahí puede participar una empresa, pero del lado de los trabajadores la representación tiene que ser colectiva. Ahora después, ¿quién va a ser de eso el que negocia? Bueno, eso depende también un poco de la configuración de los distintos países, de los sistemas de relaciones laborales de los distintos países, y los resultados también están a la vista, digamos. Claramente la negociación colectiva que hay acá, la cobertura que hay acá, como les dije, difiere en mucho de otros países de Latinoamérica en los cuales no se ven índices de negociación como los que hay acá, ni alcances o avance de la negociación colectiva como los que se logran con bueno, el modelo argentino, con el sistema de negociación colectiva de nuestro país. ¿Sí? Sí tengan en cuenta que quien negocia con quien negocia de manera formal es el sindicato con personería gremial, y que esa capacidad de negociar es la que surge de la decisión administrativa que confiere la personería gremial. Ahí es donde se le dice, bueno, usted tiene esta personería gremial para ejercer esta representación, y esa es la representación que los sindicatos ejercen. Digo esto porque por ahí, por lo que tiene que ver en el marco formal, hoy, no en el marco de la 1450, pero mucha negociación colectiva se puede desarrollar, por ejemplo, en el marco de seccionales, ¿no? De los sindicatos, en la inmediatez con las distintas empresas, pero para el mecanismo que está previsto en la ley 14250 va a hacer falta que en algún momento intervenga el sindicato que tiene la personería gremial para refrendar ese acuerdo y que eso pueda ser homologado por el ministerio, ¿sí? Desde el sector empleador, la negociación puede ser por empresa, puede ser un grupo de empresas el que negocie, o puede ser una cámara o distintas cámaras. Eso va a depender un poco también, ¿no? De cómo se desarrolla la negociación, cuál ha sido la tradición de la negociación, y se dan casos, va a variar en función de las industrias o los servicios o las actividades de servicios, teniendo en cuenta un poco cómo se da la representación del sector empresario de ese lugar. La define, le digo esto porque, no sé, de repente lo que tiene que ver con la actividad del neumático, la negociación de la actividad se da principalmente con las tres empresas más grandes del mercado de la actividad, y en negociaciones de actividad como la de los metalúrgicos participan 6 cámaras, digamos, según las distintas actividades o las ramas que están englobadas dentro de la negociación metalúrgica general, ¿sí? O puede darse, como se da en otra rama de los metalúrgicos, que participen 2 cámaras y una empresa, por ejemplo, ¿sí? Esta representación va a estar determinada en función básicamente de cómo se desarrollen las negociaciones en cada industria o en cada actividad. ¿Qué tipo de convenios hay? Bueno, acá por niveles, digamos, ¿cuál es la cobertura que tiene ese convenio? ¿Cuántos contratos de trabajo quedan dentro de esa negociación? Y acá vemos los convenios intersectoriales o marcos, que son un poco los que van más allá, ¿no? Son interprofesionales, no se reducen a una actividad o una categoría, un oficio, sino que son transversales a distintas actividades. Normalmente se da una negociación a nivel de cúpula, y hay distintos antecedentes, digamos, algunos que se pueden recordar con mayor entusiasmo que otros, pero hay, no sé, los últimos años para hacer, no sé, en el 94 estuvo este acuerdo marco para la productividad, en el cual participó la CGT y la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción, la UIA, creo que la Sociedad Rural también, digamos. Ahí hubo una representación de distintos sectores. El año pasado, cuando se hizo la negociación para determinar cuáles eran las condiciones, los pisos mínimos sobre los cuales no se podían pactar suspensiones en actividades que hubieran sido verdaderamente golpeadas por la irrupción del COVID,
esa negociación se dio entre la CGT y la UIA, sin la participación de la representación de comercio o de construcción, por ejemplo. Pero son básicamente acuerdos más que se celebran con un contenido más político, más que de regulatorio de una actividad. También hubo, recuerdo, hace un par de años una negociación en la cual se estableció un bono de fin de año para las distintas actividades, creo que fue el 2016, 2015, no me acuerdo bien la fecha, pero son este tipo de negociaciones que se dan más a nivel de cúpula. El de actividad, como ustedes bien conocen, digamos que se va a aplicar a toda una actividad, a todos los trabajadores, en función de la actividad que realice la empresa, ¿no? Que son un poco, son de alguna manera la base de nuestro sistema de negociación colectiva y son los que agrupan o que dan la mayor cantidad de cobertura, a pesar de que cuantitativamente son menos los convenios por actividad que se negocian que los que se negocian por empresas en nuestro país. Digamos, año a año hay una diferencia bastante grande en el volumen, pero a pesar de eso, esto ya lo vamos a ver después, a pesar de eso, el convenio de actividad es el que tiene la mayor cobertura de trabajadores, digamos. Varios sectores o ramas de actividad, un convenio colectivo de oficio de profesión, los que se denominan horizontales, porque no importa tanto la actividad, sino la profesión u oficio que realiza el trabajador. Ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, lo que tiene que ver con los supervisores metalmecánicos, que lo que juega es justamente la tarea de supervisión, más allá de que la actividad desarrollada por la empresa pudiera ser metalúrgica o mecánica, por ejemplo, ¿sí? Lo que importa ahí es el oficio, la profesión del trabajador. Y por último, el convenio de empresa o de grupo de empresas. También, en cuanto al ámbito, pueden ser nacionales, regionales o de otro ámbito. Puede haber un convenio para una localidad, puede haber un convenio para una provincia, puede haber un convenio, y hay sobrados ejemplos de regiones. Esto va a depender siempre de la voluntad y la posibilidad de negociar que tengan las partes y cuál es el alcance que quieran dar al convenio, siempre dentro de las posibilidades que tengan ellos para un sindicato local no va a poder negociar un convenio nacional, ¿no? Pero sí un sindicato nacional puede firmar un convenio regional o un convenio de un ámbito territorial menor, ¿sí? Acá lo que va a importar más allá de esto es de qué manera después van a jugar, de qué manera los derechos que se negocien en un convenio de empresa se articulan o no con los derechos que están reconocidos en un convenio de actividad. Esto también va a ser muy importante porque va a determinar de qué forma se va a poder negociar. Si a nivel de empresa se puede ir, en nuestro ordenamiento, para hacerlo básico, los convenios de un mismo nivel, un convenio posterior puede modificarlo en cualquier sentido al convenio anterior, inclusive de manera no protectoria o reduciendo derechos, ¿sí? Si son de un mismo nivel. Ahora, si son de un distinto nivel, tiene que sí o sí tener una regulación superadora. Un convenio de empresa no puede, salvo en algunas circunstancias, pero no me voy a meter con eso, con el muy técnico, pero un convenio de empresa no puede negociar a la baja de un convenio de actividad. ¿Se entiende? Ahora, un convenio de la actividad posterior puede, no solo lo dice la ley, más allá de que hay toda una discusión en cuanto a cómo mirar esto bajo la óptica del principio de progresividad, pero en nuestro ordenamiento hoy un convenio igual puede modificar uno anterior incluso a la baja, si el sindicato así lo considera que lo negocia, porque de repente piensa que compensa eso con otros derechos que pudiera tener o lograr en la negociación. Bueno, acá puedo estar un largo rato, así que voy a tratar de nuevo de ser breve, y es cómo se negocia, cuál es el procedimiento. Y hay dos cosas que son fundamentales, les dije al principio, digamos, todo un universo de negociación informal o negociación atípica, que es la negociación del día a día, ¿no? de cualquier centro de trabajo en el cual por ahí con intervención del sindicato o a veces del sindicato a nivel nacional o de un sindicato a nivel local o desarrollado por el trabajador con el delegado en la planta o incluso negociaciones que se dan
de manera informal e inorgánica también. Esta, como les dije, no es la que está receptada de alguna forma en lo que tiene que ver todo el cuadro normativo que les dije antes. El cuadro normativo, lo que regula las leyes, tiene que ver con toda la negociación formal, toda la negociación que se presenta cumpliendo ciertos requisitos y trámites para que, si tratándose de un convenio que no sea superior al de empresa, un convenio de oficio o un convenio de actividad, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, lo homologue y a partir de esa homologación se aplique a todos los contratos de trabajo que están dentro de ese convenio, ¿sí? Esa regulación formal es la que está regulada en las normas. Toda la negociación informal, en principio, no tiene un cauce normativo, más allá de que puede, digamos, después tener algún tipo de discusión en el marco de la autoridad, porque de repente se suscite un conflicto, que a partir de ese conflicto pudiese dictarse una conciliación obligatoria, y la negociación colectiva informal que comenzó y que derivó en un conflicto, de alguna forma se encausa de forma pública a partir de la intervención del Ministerio de Trabajo. Entonces yo le decía, la formal, si uno mira todas las normas, si ustedes después quieren chusmear la 23.556 y ver el decreto 200, está pensada básicamente como para una primera negociación, porque plantea que, bueno, quien quiere negociar tiene que cursar el sindicato, por ejemplo, que quisiera negociar, tiene que cursar a su contraparte una comunicación diciéndole que quiere abrir una instancia de negociación, mencionando cuáles son los temas que va a negociar, cuál es la representación que tiene, y dar aviso a la autoridad de aplicación también de que ha iniciado una negociación. El que la recibe debiera contestarle, y a partir de eso se va a conformar esa comisión para negociar, en la cual las partes, bueno, van a, en definitiva, llevar adelante la discusión, planteando cuáles son los contenidos que cada uno pretende hacer valer durante la negociación, y ese proceso se puede dar de forma privada, son las propias partes las que negocian, porque así lo han hecho habitualmente, porque tienen una dinámica de negociación en la cual logran entendimientos de forma privada, acuerdan, y eso después se lo presentan al ministerio para que haga todo el trámite homologatorio. O puede darse que la discusión se dé en el marco del Ministerio de Trabajo, una discusión, ahí figura pública o privada, una discusión pública en la cual, bueno, ahí hay todo un procedimiento que insisto, empieza con esta ida y vuelta de negociar, después el ministerio tendría que hacer un acto de conformación de la comisión negociadora, y a partir de eso comienza a desarrollarse las negociaciones que pueden darse íntegramente en el marco del ministerio, en las audiencias que convoca el ministerio, o puede darse de forma mixta. Acá tengan en claro que esto, más allá de lo que dicen las leyes, hay una informalidad en lo esencial, en cuanto a que nadie va a meterse para entorpecer, ¿no? Digamos, dicho en criollo. Si las negociaciones se vienen desarrollando bien y no hay un conflicto latente y van avanzando, digamos, nadie va a meterse a poner una audiencia o a decirle, vengan, explíquenme qué están negociando, qué no están negociando. Esto tiene, insisto, más allá de lo que son las distintas etapas que están en el procedimiento, tiene más una tendencia hacia la informalidad. Hacia la informalidad vista como todo aquello que se haga en pos de que la negociación avance y que se logre un acuerdo, ¿no? Si está todo trabado y por ahí la intervención es necesaria, bueno, ese va a ser un poco el espíritu, ¿no? Tratar de alguna manera conciliar posiciones para lograr que se reanude el diálogo y que la negociación avance. Pero si no, en principio, esto es muy dinámico, va a depender de cada negociación, va a depender de cómo cada funcionario interpreta cada negociación, la relevancia o no que tiene la intervención en un determinado momento, ante la posibilidad de un conflicto, ante digamos, una situación de no avances. Va a ser muy dinámico
y ahí también juega mucho la muñeca, ¿no?, del funcionario para ver bien cuándo corresponde o no intervenir en una negociación y de qué forma. Pero sí lo que tiene la ley son ciertas obligaciones para las partes, y la principal es que negocien de buena fe. Digamos, esto es esencial, está previsto en la 23.546 también, que a modo de ejemplo, porque no se agota, ¿no?, la obligación de negociar de buena fe en lo que dice la ley, pero a modo de ejemplo dice que negociar de buena fe implica que la parte que es convocada vaya a la audiencia, no que lo citen y desaparezca o no lo puedas encontrar. Para eso, digamos, en este contexto es más difícil, pero digamos, la autoridad tiene la posibilidad de hacerlo comparecer por la fuerza pública, ¿no?, con la ayuda de la fuerza pública. Pero básicamente una muestra de buena fe es que si te citen, vayas. Y que si te cites y vayas, vayas con mandato, porque también una negociación en la que cada vez que hay una propuesta, aquel que fue designado representante del sector viene, se para y dice yo no tengo mandato, tengo que preguntar, también, digamos, esto claramente entorpece la negociación, la tensa, genera una situación de fastidio, la parte dice me están pelotudeando, viene, no puede resolver nada. Entonces, dentro de los ejemplos que pone la ley, que el representante tenga un mandato suficiente también es un elemento para merituar si se está negociando o no de buena fe. Otro indicador es la obligación de intercambiar información, que esto no siempre se da, digamos, esto claramente, bueno, no siempre se da en el ámbito público, a veces en el ámbito privado puede que haya un mayor intercambio, pero no siempre están abiertos los libros, no siempre se cuentan con los datos que harían falta por ahí para que la parte fundamente por qué su propuesta es una y no es otra. Eso es claramente, a mi criterio, una de las grandes deudas que tiene la negociación colectiva de nuestro país, y que creo que redundaría en beneficio de la negociación, que la dinámica de alguna manera empieza a cambiar, que haya un mayor compromiso de los actores para intercambiar esta información que de alguna manera también permite al otro entender por qué viene el planteo que le están haciendo, ¿no? ¿Por qué vos me estás diciendo que podés ofrecer 10 cuando con la información que yo tengo veo que estás cómodo para ofrecer 20? Digamos, ¿por qué me estás ofreciendo 10? Capaz que el otro me da con la información que tiene y digo, bueno, la verdad, este elemento no lo habíamos previsto, puede ser que acá... Digo, esto es un elemento que claramente configura el deber de negociar de buena fe y que de alguna forma no siempre uno lo ve aceitado, por decirlo de alguna forma. Y obviamente también realizar esfuerzos para arribar a un acuerdo. Esto está clarísimo que es obviamente otro de los componentes de la obligación de negociar de buena fe. Esta negociación puede concluir con un acuerdo o obviamente sin un acuerdo. La obligación legal es a negociar, y a negociar de buena fe, pero no hay ningún tipo de obligación, porque eso violaría todo tipo de autonomía de las propias partes. El Estado no le puede obligar a acordar, sino que lo que sí pesa sobre las partes es la obligación a negociar y hacerlo de buena fe, realizando esfuerzos para tratar de llegar a un acuerdo. Pero la negociación puede frustrarse en algún momento, puede desembocar en un conflicto, ese desemboque en un conflicto puede motivar que se dicte una conciliación obligatoria para, digamos, de alguna manera aquietar el conflicto y tratar de retomar el diálogo en una situación de paz social y de no conflictividad, o a veces también, esto bien vale decirlo, el conflicto acomoda un poco la negociación. Entonces, por eso yo le decía que también va de la mano de la muñeca, un poco de la lectura que se haga a la situación, cuánto se deja correr o no el conflicto, para ver si de alguna manera esto redunda también en beneficio de la negociación y de que las partes logren un acuerdo, ¿sí? Son todos elementos que no hay un decálogo, no se pueden... Lamentablemente, ¿no? Sería más fácil que uno con ciertas variables pudiera decir, bueno, acá conviene intervenir, no intervenir, con qué intensidad intervenir, pero esto es una evaluación que todos hacen, incluidos los propios actores, digamos, como bien te dicen muchos dirigentes, digamos, yo empiezo un conflicto cuando sé cómo salgo, ¿no? Si no sé cómo salgo, hay que pensar 2 veces cómo entrar al conflicto, porque a veces, y esto ha pasado, se lo digo porque es una realidad que uno ve,
hace no mucho tiempo hubo un conflicto grande en una actividad con un paro de más de 30 días, y después el acuerdo fue, estaban discutiendo un bono, el bono no terminó ni siquiera de pagar los días de descuento que hubo de paro, porque realmente, no sé, yo no soy el dirigente, pero creo que se pensó que con esa fuerza en ese momento se iba a lograr el resultado rápido, se encontró una resistencia que superó las expectativas y después se salió mal del conflicto para el sindicato, ¿no? Entonces, son todos elementos que forman parte de la negociación, indudablemente, y que se leen en función de las particularidades de cada momento y del poder de fuego, de qué posibilidad, cuán accesible es lo que se está planteando, digamos, hay un montón de elementos. Pero bueno, dentro de eso puede ser reencauzado con una conciliación. Una vez que esto, suponiendo que hay un acuerdo en las negociaciones, eso se plasma o en un acuerdo o en un convenio colectivo, básicamente. Esto no es una definición que van a encontrar si ustedes consultan en algún lado, pero sí es una distinción que usa mucho el Ministerio de Trabajo, pensando al convenio como un cuerpo orgánico de normas, ¿no?, que regula fundamentalmente la mayor parte de las condiciones laborales de los contratos que regula ese convenio, y el acuerdo no tiene una regulación más orgánica, sino que refiere más a cuestiones puntuales. Por ejemplo, una negociación salarial. Lo que se discutió y se acordó fue un aumento de salario, pero no se tocó nada que tenga que ver con la jornada, no se tocó nada que ver con las licencias, no se tocó nada que tenga que ver con la formación de los trabajadores, ni con los descansos, no, se negoció salario. Bueno, esto es un acuerdo. Y en algún momento, si ustedes buscan en la página del Ministerio, van a ver que cuando entran y buscan, por ejemplo, no sé, sigo con el ejemplo de la UOM, ven el convenio 270 del 75, van a ver que cada una de las negociaciones que figuran, cuando dicen ACU, son acuerdos, ¿sí? CST es el convenio colectivo. Esto por ahí les va a servir, en alguna negociación con una empresa, van a ver que el CST es el convenio, ACU son acuerdos, si hay alguna modificación va a decir que ese convenio está modificado y les va a figurar ahí, pero básicamente ahí está la distinción principal. Y eso se presenta al Ministerio, que hace un control que tiene básicamente dos variantes. Por un lado, se controla que no haya una violación al orden público laboral, es decir, que las partes no hubieran pactado algo que vaya contra el orden público, contra los mínimos y máximos que están en las leyes, ¿sí? Que no, de repente no se reduzca, no sé, el periodo de vacaciones, por ejemplo, digo cualquier cosa, ¿no? Que no vaya en contra del mínimo de vacaciones que reconoce la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o que no establezca un periodo de descanso diario inferior al mínimo que dice la ley. Bueno, ese control, se llama control de legalidad, es el primero que hace el Ministerio de Trabajo. Y después, la normativa dice que para homologar tiene que verificarse que la negociación tampoco afecte el interés general. Esta es una atribución que yo por lo menos no vi nunca que se ejerza, digamos, que el Ministerio rechace algún convenio, un acuerdo, diciendo, no, esto afecta al interés general, por ende no homologo lo que ustedes hubieran acordado. Jamás lo vi. Sí, lo otro es muy normal, cuando hay alguna regulación que por ahí hay cierta incompatibilidad con el orden público, normalmente lo que se hace es no se rechaza, sino que se le hace alguna observación a las partes, diciéndole, che, miren, bueno, esto en algún punto no lo vemos compatible con lo que dice tal artículo de la ley, vean de qué forma pueden reformularlo si es posible. Si las partes insisten, y bueno, después se le dirá, no, esto no se puede. Pero si no se le da, antes de decirle que no, la posibilidad a las partes de que reformulen eso y lo adecúen a la normativa, ¿sí? Una vez hecho ese control, se dicta la resolución homologatoria, que es muy importante porque es el momento a partir del cual rige lo que se hubiera acordado. Ese es el momento que comienza la vigencia temporal del acuerdo, ¿sí? Así que es un acto que normalmente dictan distintos funcionarios del Ministerio, puede ser el ministro, el secretario de Trabajo, el director de Relaciones Laborales, pero es el acto a partir del cual, de alguna forma, se aprueba el convenio y a partir de ahí comienza a tener vigencia, ¿sí? Por eso también es fundamental la homologación,
porque va a ser lo que torne exigible lo que se hubiera acordado. Y muchas veces nos pasa que por ahí, si hubo algún acuerdo, algún convenio que de alguna forma no se homologó y tenía un comienzo de una escala salarial inmediata, no falta el empresario que dice, no se homologó, yo no lo pago. Entonces también es muy importante la homologación porque determina el comienzo de vigencia de esa negociación. Estos son básicamente, traté de ser lo más breve posible y quizás por momentos demasiado superficial, pero elementos por ahí más tipificantes de lo que tiene que ver con la estructura de la negociación colectiva en nuestro país y el marco normativo que tiene la negociación colectiva en nuestro país. Antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda. Me quedé pensando porque estoy casi seguro que tengo una filmina que habla de contenido después de esto y me la pasé. Ahí está. Pero bueno, de última lo retomamos cuando ahora vemos un poco los indicadores de negociación colectiva. Antes de eso, si alguno tiene alguna duda, la abrimos ahora, y si no, pasamos a ver un poco el mapa o la película de negociación colectiva de los últimos años en nuestro país. Hola. Hola, Diego, ¿no? No, Ramón. Acá. Ramón. Bueno, me presento, soy Diego Ramón de Avellaneda, Santa Fe, delegado gremial de la UORRA. Con respecto al convenio, a la renovación del convenio, nosotros tenemos el convenio ladrillero, que es el 92/90. Bueno, resulta que la empresa donde yo soy delegado está muy avanzada y nuestro convenio es como que quedó atrás. Hicimos una nota presentando a la empresa justamente para ver el tema de poder actualizar el convenio dentro de la empresa. Hay turno rotativo, maquinarias, y bueno, eso en nuestro convenio no está. Lo que manifestó la empresa es que justamente lo que dice la patronal, si nosotros accedemos a actualizar un convenio dentro de la empresa o a pactar un convenio dentro de la empresa, lo que no quiere la empresa justamente es pagar más el salario. Por ese tema es que por ahí se trabó un poco, pero igual, de todas maneras, pensamos seguir tratar de llegar a una negociación con respecto para renovar el convenio, por lo menos dentro de la empresa, y después, bueno, seguiremos avanzando. Pero justamente es eso lo que manifiesta la empresa, que si pactamos un convenio o llegamos a un acuerdo de un convenio o al convenio lo actualizamos dentro de la empresa deberá aumentar el salario de los trabajadores, porque bueno. Bueno, eso es parte, no sé, Diego, ¿terminaste ahí o me querés agregar algo más? No, era esto. Quería ver si... No, esto tengan en cuenta que, y no lo digo como algo peyorativo, sino como un dato de la realidad, la mayoría de los convenios que, por lo menos que regulan las actividades con mayor cantidad de trabajadores, son convenios que están vigentes por ultraactividad y muchos de ellos negociados en la ronda del 75. En el caso de ladrilleros, el que vos me comentás es en la ronda hay dos grandes rondas, no más allá de los últimos 15 años, que para mí es una ronda en sí misma, pero bueno, la ronda del 75, que todos ustedes bien conocen y que de alguna manera está impulsada no solo por incorporar los elementos de la ley de contrato de trabajo que se había sancionado en el 74, sino porque canaliza un poco toda la regulación vigente antes de ahí, que se consolida en la aparición de los convenios como el de comercio, construcción, metalúrgico, sanidad, digamos. Hay una gran cantidad de convenios de actividades muy importantes negociados en ese año. Dentro de la ronda del 90 también, digamos, hay muchos, incluyendo alimentación, el de ladrilleros, el convenio de camioneros, pero todos son convenios que de alguna manera rigen por ultraactividad y que en algunos casos muestran, ¿no?, ciertos, por ahí, no sé, en el de bancarios, que también en el 75, la existencia de algunas categorías que por ahí ya no existen en lo que tiene que ver con la configuración de la actividad actual, y que de alguna forma
algunos convenios han ido renovando, otros no, y se ha desarrollado una negociación en el marco de la empresa en cuanto a la definición. Obviamente que sí va a tener, digamos, en la medida en que hay una negociación por empresa, va a tener que tener un tope superador, ¿no? que los mínimos que tiene el convenio de actividad. Pero también por el otro lado a la empresa le va a permitir de alguna forma organizar el trabajo acorde a lo que es la realidad productiva que tienen, ¿no? Entiendo, puede ser más caro, pero por el otro lado, de alguna forma, eso va a reflejar cómo realmente se produce y cómo de alguna forma eso va a redundar también en beneficio de la propia empresa, tener un marco normativo acorde a la actividad que tiene en la actualidad, con todos los cambios que pudo haber transitado a partir de incorporar tecnología o de los cambios que tuvo la industria, digamos, eso, no sé, por ahí ustedes lo van a saber mejor que yo cuáles fueron las causales, pero indudablemente esa negociación a nivel de empresa tiene esta cuestión que va a tener que ser superadora, pero yo creo que siempre redunda en beneficio, digamos, también del sector empresario, no solamente de los trabajadores en cuanto van a válidamente tener un reconocimiento salarial superior, sino también del empresario en tener una regulación acorde a la actividad que cumple. Gracias, doctor. Muy claro su explicación. Sí, eso también es lo que nosotros planteamos a la empresa, que también la empresa se va a ver beneficiada, pero bueno, ahora por el momento con el tema de la pandemia no tengo mucho hincapié con respecto a eso, pero vamos a volver a retomar si Dios quiere. Cuando todo se normalice seguramente volveremos a retomar otra vez y podemos iniciar una negociación. Bueno, sí, eso es por ahí un elemento que si uno ve en la realidad, que algunas discusiones de convenio que se venían desarrollando, porque cuando yo hablo de discusiones de convenio a veces parece fácil, pero digo, hay negociaciones que llevan años, no es que es una cuestión que se negocia, se comienza y se termina, depende de muchísimas situaciones, de muchísimas circunstancias, hay que ver cada caso en particular, ¿no? Para tener en cuenta, pero hay negociaciones que llevan mucho tiempo y hemos visto en el periodo, obviamente iniciado a partir de la pandemia y de marzo del año pasado, que algunas de estas discusiones han quedado de alguna forma suspendidas por las circunstancias actuales, ¿no? Más allá de que no hay una caída, no es que se cayeron las negociaciones, pero por ahí la discusión pasó a otro plano. Eso lo hemos visto, Diego, también acá. En parte, Agustín, corregime, tiene que ver, me parece, justo con la placa que está ahora, ¿no? Con el punto de libertad para fijar contenidos. No sé si se metió. Salarial, pero esto no significa que se toque el convenio colectivo, ¿o me equivoco? ¿Sabés que se me cortó? No sé si fue a mí solo o... Sí, no, ahí, a mí, espera, que me saco el video. Que por ahí que uno escucha que cada año hay reuniones paritarias, pero por ahí es para fijar la pauta salarial, pero no para tocar el convenio, ¿no es cierto? Ahora, sobre eso, pero sí, tiene muchísimo de eso. O sea, digamos, Bien. el mapa de negociación que les voy a presentar ahora, que da para tener toda una charla sobre esto, porque digamos, las causas son muchas y es para un debate amplio, pero sí se ve claramente, digamos, una preponderancia de la negociación salarial por sobre el resto de los posibles contenidos que puedan tener una negociación colectiva y que son los que en definitiva la enriquecen. Digamos. Me parece que lo más rico que tiene la negociación colectiva también es que en tanto no sea algo prohibido, las partes pueden negociar lo que crean conveniente, digamos, y la apertura para negociar eso, yo por eso voy a tratar ahora de darles un pequeño marco y después dejar por lo menos planteado algunos temas que creo que es interesante que de alguna manera estén presentes en la negociación colectiva. Obviamente este contexto tampoco es fácil, ¿no? Esto hay que ser realista. El contexto a partir de la pandemia también de alguna forma ha llevado a la negociación colectiva
a dos escenarios principales. Uno lo que tiene que ver con continuar con la discusión salarial y otro fundamentalmente el año pasado con desarrollar herramientas para, de alguna manera, y tratando de que el trabajador tenga el menor perjuicio posible, se proteja el empleo ante la consecuencia devastadora que tuvo una situación como la que provocó la pandemia, ¿no? Ahí, hoy ya es otra realidad, pero sí el primer semestre del año pasado uno veía un poco, de hecho, lo digo porque insisto, no quiero hacer un juicio de valor, pero es un hecho de la realidad, como algunas de las negociaciones paritarias, de alguna manera, en ese primer periodo se corrieron, ¿no? Algunas negociaciones que normalmente tendrían que haberse empezado en marzo o abril, terminaron cerrándose en meses posteriores, y por ahí el esfuerzo de la negociación, sobre todo en las actividades que mayor impacto económico tuvieron, se volcó a ver de qué forma se articulaban distintos tipos de herramientas para proteger el empleo con el menor impacto posible para los trabajadores, ¿no? Esto es lo que yo entiendo se ha hecho, y muy bien desde el sector sindical, de qué manera trabajar sobre alternativas que ante ese contexto se diera una respuesta de protección de empleo. Digamos, todas esas discusiones que hubo durante los primeros meses sobre fundamentalmente cómo convenir un régimen de suspensiones y de qué manera establecerlo para que no se pierda el empleo y que afecte de la menor forma posible los salarios de los trabajadores suspendidos, hoy ya no es tan normal, digamos. Hoy hay algunas actividades que todavía, por obvias razones, tienen cierto impacto, y por ahí ese tipo de negociación sigue vigente, pero muchas otras ya no tienen convenio de suspensiones, sino que se ha retomado la negociación colectiva desde más vinculada a lo salarial. ¿Sí? Pero sí, Martín, claramente tiene que ver con eso. Ahora voy a pasar un poco a mostrarles ese mapa para que lo puedan ver claro. Se me ocurría, y te dejo, que es un ejemplo, así como ponías eso del año pasado, es como en las reuniones, en los convenios de este año, casi todos los sindicatos, o muchos sindicatos, están pidiendo, por ejemplo, que se vacune a los trabajadores del sector. Me parece que es un buen ejemplo también de cómo la negociación se sitúa en la coyuntura, ¿no? Sin duda que ha derivado en conflictos, en grandes conflictos, porque claramente, digamos, son reivindicaciones entendibles de los trabajadores y que los dirigentes plantean. Hace muy poco tuvimos un conflicto grande por esta temática, y ha sido un tema recurrente en este último tiempo, claramente. Sí, tal cual. Esperen que esto después volvemos, pero les muestro un poco esto. ¿Cuáles son? Para que vean el mapa, ¿no? A ver si puedo tratar de bajarlo lo más fácil posible. Acá es lo que les decía antes, digamos, estamos viviendo una época dorada de la negociación colectiva en nuestro país. A mí me quedó este estudio, toda esta recopilación que hice de información, la tengo hecha hasta el 2017, la tengo que actualizar. Pero si ven ahí la diferencia del volumen de negociación, no sé, de la ronda de los 90 o de la década del 90, con toda la actividad negocial que se desarrolla en los años posteriores, teniendo 2009-2017 un promedio, este es el promedio, de 1.730 acuerdos y convenios colectivos homologados por año en ese periodo, con picos en el 2010, creo que fue 2.100, algo así, y en el 2019, no lo tengo acá, pero lo sé, en el 2019 hubo 2.600 acuerdos y convenios colectivos homologados en un año. Fíjense la diferencia abismal con, de repente, negociaciones como la de la década del 90 o mismo la ronda del 75, ¿no? Hay muchas razones, pero sin meternos en eso, el dato crudo, lo primero que te te pone en la cara es que realmente la actividad de negociación es continua y hay toda una dinámica negocial muy importante en los últimos años, con un ritmo sostenido de negociación. Y eso teniendo en cuenta que, dependiendo de los años y demás, las pautas anuales por ahí tuvieron revisiones
cuatrimestrales, en otros años semestrales, en otros años un poco más continuo. Esto también forma parte de la dinámica de negociación, de la negociación colectiva, pero vean que hay un volumen de negociación realmente muy importante en lo que tiene que ver con, por lo menos, los últimos 18 años de nuestro país. Acá se ve, bueno, disgregado el dato anterior, ahí está el pico que yo les decía, 2010, 2038, siempre arriba de los 1000 acuerdos y convenios colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo a lo largo de cada año en ese periodo 2009-2017. Ahora vienen algunos datos interesantes para ver, digamos. ¿Cuáles son de esos 1.700 y pico promedio de convenios y acuerdos por año que se negocian? ¿Cómo se distribuyen en el nivel que yo les había dicho antes, ¿no? ¿Cuántos son de empresa y cuántos son de actividad? Bueno, cuando vemos esto, el gráfico, se ve que el 70% de ese volumen son acuerdos y convenios a nivel de empresa. Un poco ahí mostrándole a Diego también la importancia que tiene a nivel cuantitativo la cantidad de negociaciones que se dan de manera formal a nivel de empresa, ¿sí? Un 30% a nivel de actividad. Ahora, este dato, para realmente entenderlo bien, hay que leerlo teniendo en cuenta o meritando cuál es la cobertura, ¿no? que tienen esos convenios. Porque si bien hay un 70% de esos 1.700, soy de madera con las matemáticas, ¿no? Pero más o menos serán más o menos 1.000 de empresa y 700 o un poco menos de actividad, a pesar de esa disparidad numérica, el 30% de los convenios de actividad tienen una cobertura superior al 90% del total de los trabajadores convencionados. Lo digo de otra forma. El 90% de los trabajadores que tienen convenio colectivo, más del 90%, están regidos por los acuerdos y los convenios que se hacen por actividad, ¿sí? Más allá de que en lo numérico representen un 30% del volumen total que se negocia, ¿sí? Tengan en cuenta, solo para dar un dato, ¿no? Hoy más o menos son más de 4 millones de trabajadores asalariados que tienen la cobertura de convenio. De esos 4 millones y pico, 3.800.000, 900 tienen la cobertura del convenio por actividad. Y ahí tengan en cuenta, por ejemplo, que un convenio como el 130 del sindicato de la Federación de Comercio tiene, no sé, pero debe tener más o menos 1 millón de trabajadores cubiertos por ese solo convenio. ¿Se entiende? Entonces, por más que esta primera foto nos diga, che, al final en nuestro país se negocia bastante más de empresa que por actividad, el dato importante es que prácticamente el 90% de los trabajadores cubiertos por convenio se rigen por lo que se negocia a nivel de actividad, ¿sí? Y hay también, ¿no?, algunos bemoles que hay que disgregar para ver esto. Hay muchos sindicatos que tienen negociación estrictamente por nivel de empresa. No sé, me viene a la mente el caso de Esmata, me viene a la mente, al margen de que tiene algunos convenios de actividad, negocia muchísimo por empresa. El caso de la Federación de Luz y Fuerza, que negocia convenios por actividad, y en muchos casos, por ejemplo el caso de Esmata, con una periodicidad trimestral, ya desde hace varios años, con lo cual quizás solo Esmata tiene un volumen en el transcurso del año de una cantidad enorme de convenios, porque celebró un montón de convenios de empresa, de acuerdos, y con una periodicidad en el año también muy continua, ¿se entiende? Eso también ayuda para ver un poco el porqué, ¿no?, de esta diferencia. Bueno, ahí estoy, no está, más o menos, me quedé medio corto, son 1.400 a 500 más o menos la diferencia. Acá está el cuadro de lo que les decía de cobertura. El 93%, esta foto es del 2017, en el 2019 fue creo que el 91%, pero siempre arriba del 90% de la cobertura está dada por los convenios de actividad. Ahora, también dentro de esta película, bueno, ¿cuántos convenios se negocian y cuántos son acuerdos? Y acá voy un poco a lo que hablaba Martín, ¿no?, hace un rato. El 95 en este periodo 2009-2017, y siempre anda más o menos los últimos años por
un poco por esta línea, arriba del 90 seguro, de los instrumentos que se negocian son acuerdos. ¿Sí? Son acuerdos. El 5% restante, convenios colectivos. ¿Por qué? Bueno, una de las razones más claras es que el mayor contenido de los convenios, una vez celebrado, sigue vigente por ultraactividad. Con lo cual, salvo que los negociadores incorporen algún cambio en ciertas regulaciones de las condiciones, voy de nuevo a lo mismo, de la jornada, de las licencias y demás, salvo que haya alguna negociación sobre eso, continúan ultraactivas. Entonces la negociación se centra fundamentalmente en lo salarial. ¿Sí? Por eso son acuerdos. Salarial. Agustín, sí. ¿Qué significa cuando decís por ultraactividad? Que ya lo dijiste un par de veces. Sí. Esto significa que los convenios colectivos, cuando se celebran dentro de los requisitos, tienen que tener un periodo de vigencia. Es decir, nosotros celebramos este convenio por 3 años, por ejemplo, ¿sí? Que nos va a regular tanto en la actividad o en una empresa, las partes negocian que va a tener una duración de 3 años. ¿Qué dice la ley? Que salvo que hubieran pactado algo en contrario, una vez vencido el convenio, los efectos siguen vigentes por ultraactividad. ¿Sí? ¿Para qué está regulado de esta manera? Para que, digamos, un trabajador no quede desprotegido, porque si no bastaría con que el empresario se niegue a negociar, y supongamos que, no sé, el sindicato no tiene la fuerza para lograr que negocie y que cierre, para que el trabajador quede sin beneficio, por ejemplo, y tenga que perder los beneficios del convenio e ir a la regulación mínima de la ley de contrato de trabajo, porque no tiene un convenio vigente. Para evitar que eso pase, la ley lo que establece es que una vez vencido el plazo de vigencia, el contenido, o sea, lo normativo, las normas, los derechos que ahí se reconocen al trabajador, siguen vigentes por ultraactividad, ¿sí? Por más que esté vencido. Ese es el término jurídico, ultraactividad, pero digamos, bajándolo más fácil es que se vence el plazo. Piensen que el convenio colectivo sigue siendo un contrato, digamos, no me voy a meter con esto porque es muy complicado, pero sigue siendo un contrato, con lo cual cualquier contrato, no sé, uno alquila y hace un alquiler por X periodo de tiempo, ¿no? Hace un contrato con, qué sé yo, un servicio X y tiene un periodo de tiempo. Termina eso y se termina el contrato, salvo que negocies la renovación. En el caso de los convenios colectivos, cuando se vence, todos los derechos que están reconocidos al trabajador siguen vigentes, hasta que se modifiquen, porque después podrán ser modificados, pero si no, siguen vigentes. Eso es la ultraactividad. Y eso es lo que explica... de alguna manera obliga a la empresa, de ser necesario, volverse a sentar a negociar, porque el trabajador no queda desprotegido y no queda otra que, en todo caso, seguirá vigente el convenio marco, el convenio original. Exacto. Y eso es lo que explica este cuadro, porque yo les decía que como un convenio colectivo es un cuerpo orgánico de normas que regula prácticamente todas las condiciones, ¿sí? Al haber ultraactividad, muchas de esas condiciones no forman parte de las negociaciones que día a día tenemos acá. Digamos, eso sigue vigente. La regulación, en el caso que hablaba Diego, el contenido de la jornada, de todos los contenidos normativos que tiene el convenio de ladrilleros del 92-90, si mi memoria no me falla que él dijo, hoy están vigentes por la ultraactividad, porque por ahí ese convenio en el 90 se firmó por 1 año, por 2, por 3 o por 4, pero hoy, 2021, todo lo que no fue modificado de ahí, que regula la relación laboral, está vigente por ultraactividad. ¿Se entiende? Ahí, Sebastián Lloret, escribiste en el chat, ¿querés tomar la palabra? No, que justamente era lo que, explicando, digamos, más o menos lo que decía acá Agustín, es que parte de que se incrementen es parte de que hay mucha mayor cantidad de sindicatos, como dijo Alicia, y entonces se incrementaron los acuerdos por empresa.
es debido a eso, a la atomización de los sindicatos. ¿Me explico? Sí, sí, tiene que ver claramente con eso, y que en muchos casos tiene que ver con la atomización, y en otro tiene que ver no con la atomización, sino con la negociación de los sindicatos grandes a nivel de empresa, porque de repente, qué sé yo, el salario básico que firmaron para la actividad, saben que en una X empresa, la verdad que las condiciones son para que los compañeros tengan una mejora por encima de lo que dice el convenio. Entonces, negocian más allá de fijar las pautas generales de la actividad, negocian por empresa mejoras que lo que firmaron por actividad. Entonces todo eso también hace que haya más acuerdo que convenio, digamos, porque hay una negociación solo salarial, mejorando en el caso concreto lo que se firmó por actividad, pero también tiene que ver con lo que vos planteás, Sebastián, ahí. Sí, pues aparte, digamos, la fecha, digamos, vos fijate, pusiste a partir del 2009, y de ahí, del 2009 aproximadamente, es cuando mayor inscripciones hubo de sindicatos, de ahí a la fecha. Sí, claro, sí, claramente tiene que ver eso también, sí, es otro de los elementos. Además, perdón, una cosita. Además, los convenios firmados en el 75, no nos olvidemos que a partir del 2003 se empezaron a renovar también. O sea, que hubo todo, si bien había un montón de actividades que eran pocos sindicatos, porque en realidad era, creo que la cuarta parte de los sindicatos que tenemos hoy, en el año 75, todos los convenios que no se fueron actualizando, se empezaron a actualizar a partir del 2003-2004. Eso también me parece que incrementó bastante, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, el gastronómico convenio del 2004, una renovación anterior, digamos. Sí, claramente, Alicia. Estoy tratando de dar algunos lineamientos. Cada uno de estas fotos tiene muchos elementos atrás, ¿no? Yo solamente marco algunos, pero claramente los que Sebastián y vos mencionaron también son factores que ayudan a entender por qué se ve lo que se ve. Sí, claramente. Sí, se incrementó de una manera increíble. Bueno, mejor. Bienvenidos sean. Ahí Octavio levantó la mano, si querés desmutearte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. Sí, yo quería sacarme una duda con respecto a esto. ¿Los acuerdos colectivos, o sea, están limitados solamente a lo salarial, o los acuerdos colectivos pueden quizás mejorar algo del convenio colectivo de trabajo, o no se puede hacer eso? Sí, absolutamente. Digamos, puede haber un acuerdo que, qué sé yo, establezca alguna prestación específica a favor de los trabajadores que no tenga que ver con exclusivamente lo salarial, por ejemplo. Puede ser una opción, ¿sí? Puede ser algún convenio, algún acuerdo. Lo que los diferencia es que regulan algo específico, no es un cuerpo, ¿sí? Entonces, eso específico, la experiencia muestra que normalmente es salario. Es absolutamente preponderante. Pero puede ser también que a través de esa negociación, por ejemplo, establecieron, qué sé yo, no sé, hay un sinfín de opciones, pero establecen algún beneficio vinculado con, no sé, un premio X, de repente, no sé, se negoció el bono pandemia en distintas actividades. Tiene que ver con la cuestión salarial, pero no fue una negociación de escala o de... No, bueno, en este contexto se me negoció solo esto. Bueno, eso es un acuerdo, porque lo que se pactó fue esto. Bueno, pero bien podría haber sido que se negocia, qué sé yo, una licencia mayor que la reconocida en la ley o en el convenio, por ejemplo, en el convenio general, una licencia mayor por paternidad. También podría ser, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier elemento que se negocie, no como un todo, sino como alguna cuestión particular, eso es un acuerdo. No califica como un convenio colectivo, ¿se entiende? Sí, para ver si entiendo bien. Por ejemplo, nosotros, yo soy sereno de buque, portuario sereno de buque, y hay una cuestión que y eventual, trabajador eventual. Cuando yo me bajo del barco, si el buque sigue estando en puerto, es como que yo estoy a disposición. O sea, y tendría que percibir ese salario. Eso no está claro. Sí hay jurisprudencia, digamos, se tuvo que ir, digamos, a juicio con eso. Entonces,
¿qué pasa? ¿Se puede generar un acuerdo en donde se clarifique puntualmente esto? Sí, pero me metés en un, lo hablo en criollo, me metés en un quilombo porque es recontra. Ahí ya estás asesorando, ¿Cuándo están a la orden, no a la orden? ¿Cómo Sí. las licencias? Es realmente, estoy algo interiorizado en lo que tiene que ver con la actividad de ustedes, pero tiene unas particularidades de la regulación que no soy un experto, digamos, con lo cual tomame con pinzas, pero podría ser claramente que se negocie que el tiempo que vos estás, ¿se llama la orden o me estoy confundiendo ahí? Sí, a la orden, sí, queda así. No está muy especificado, por eso. Podría ser convocado de tal forma, por ejemplo, eso sería una regulación, o no vas a estar a la orden cuando pase tal cosa, esa podría ser la regulación de un acuerdo. Sí, eso claramente, digamos, siempre y cuando, si es a nivel empresa, no vaya en perjuicio del trabajador en relación al convenio de actividad. Ese sería el límite. Bien, y una cosa más y no molesto más. ¿Cómo queda adosado al convenio colectivo de trabajo? O sea, porque con esto de la protección, o sea, que se mantiene en el tiempo. O sea, ¿cómo queda el acuerdo en el convenio colectivo de trabajo? Para que eso suceda, lo que tendría que pasar, que no siempre pasa, y esto es también otra de las cosas que en algún momento va a haber que clarificar un poco, para que quede claro, lo que tendrían que hacer las partes ahí es en algún momento presentar un texto ordenado, en el cual incorporen todo eso que pudieron haber ido regulando, porque si no, no queda otra que ponerte a mirar uno por uno que se fue negociando, no hay otra. Si no hay un texto ordenado, vas a tener que revisar toda la regulación con ese convenio para ver cómo rigió, eso por ahí después se modificó con otro posterior, entonces ahí, en la medida en que no haya un texto ordenado, lamentablemente hay una dispersión normativa, que de hecho pasa también, porque es algo que insisto, que sería bueno y es para pensar cómo optimizarlo, porque no sé, yo me pongo por ahí, en mi día a día estoy un poco más familiarizado porque es lo que hago todos los santos días de mi vida, pero un trabajador dice, bueno, y a ver, esto me estarán liquidando mal y bien, y entra de repente a buscar la regulación, y oficial hay 200.000 negociaciones. Es imposible que me todo eso. La verdad, la mayoría de los sindicatos tienen en sus propias páginas un poco actualizado cómo está la regulación vigente. La mayoría tiene eso, pero cuando es a nivel de empresa, capaz que eso no está tan claro. Claro. ¿Sí? Bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Agustín, nos quedan 10 minutos de clase. No sé si querés, así manejas el tiempo para hacer el cierre y por si queda alguna otra preguntita más. Muy breve les muestro cómo fue el tema contenidos, muy breve porque nos quedamos un poco cortos, y algunas de las cosas que se vienen, ¿sí? Contenido de la negociación, vean lo que es la foto, ¿no? Esto habla de convenios y acuerdos. Más del 80%, este es el promedio, ¿no? De 2009-2017. En más del 80% de todos los acuerdos y convenios que se negociaron, hubo contenido salarial. En más del 46% contenidos vinculados con las relaciones laborales. En más del 23% algún contenido de condiciones. ¿Sí? Vean, no sé, por ejemplo, de equidad de género en un 5% en promedio. Ahora cambió, ¿no? Ahora hay realmente un mayor desarrollo de estos contenidos. Pero vean cómo la foto te muestra claro que el elemento central de la negociación nuestra es el salarial, digamos, y hay en un 23% de esos acuerdos o convenios alguna cuestión de condiciones de trabajo incorporadas. Yo les muestro ahora disgregado, básicamente, cuando se hablaba de relaciones laborales, que es ese 46%, es decir, casi en la mitad de todo lo que se acordó, hubo alguna cláusula de relación laboral. Pero cuando disgregamos cuáles son esas cláusulas, vemos que la encabezan, por un lado, las contribuciones y los aportes, y las garantías de paz social que se firman durante la vigencia del convenio, pero después otras cuestiones como la comisiones mixtas para tratar conflictos, que podría ser una herramienta muy importante a desarrollar, o comisiones mixtas para organizar el trabajo, seguridad del medio ambiente, tienen volúmenes bajísimos de incorporación a la negociación, ¿sí?
mismo si entramos en condiciones de trabajo, vean lo que son los porcentuales. En un 10% hubo cuestiones de capacitación, sobre jornada en un 10%, categoría y descripción de tareas 8%, modalidades de contratación o licencia, todo abajo del 5%. Estos contenidos, en ese volumen de más de 1.700 convenios de acuerdo por año, tienen una incidencia baja. En muchos casos, insisto, porque muchas de estas cláusulas siguen vigentes por ultraactividad, con lo cual no hay necesidad de renegociarla, pero más allá de eso, pareciera que no hay, ¿no?, un ejercicio habitual de incorporar este tipo de contenido en la negociación colectiva. Me voy a apurar porque si no me voy a recontrapasar. Sí, este es un dato alentador, como las cuestiones, y de cara al futuro del trabajo y todos los cambios que vienen con bueno, los cambios tecnológicos y las los distintos cambios que operan en el mundo de las relaciones laborales, ver cómo ha crecido la incorporación de cláusulas de capacitación y formación. Pero bueno, vamos a lo último porque ya estamos -5 y si no, quiero que queden 2-3 minutos por lo menos para que hagan alguna consulta si tienen ganas. Algunos de los temas, ¿no? Estos son algunos de los temas, los tiré así pensando hoy, digo, bueno, a ver qué escribo. Algunos de los desafíos que vienen, formación continua, con todos estos cambios, digamos, con la celeridad que estos cambios provocan, de qué manera, a través de la negociación colectiva, abordar la formación continua de los trabajadores. De qué manera, y recontra en boga en el momento, a partir fundamentalmente de lo que son las consecuencias del COVID, regular el teletrabajo, más a partir de la sanción de la ley 27.555, que muchos de los temas, el abordaje de alguna manera lo reenvía a la negociación colectiva, ver de qué manera se fijan las compensaciones, la reversibilidad, de qué manera se define los tiempos del trabajador que tiene a su cargo un menor, digamos, hay un montón de las cuestiones vinculadas con la regulación del teletrabajo que están derivadas en la negociación colectiva. Y de hecho, antes de ayer tuvimos la negociación, una audiencia con la bancaria y las cámaras del sector, en las cuales este fue el tema a discutir, ¿no? Y ya de a poco se está trabajando sobre eso, a través de la negociación colectiva. El impacto a la implementación de los avances tecnológicos, de qué manera se concilia la vida profesional con la vida personal, en este contexto en donde parece que estamos todo el día conectados, laburando todo el tiempo y sin ningún tipo de desconexión, de qué manera se regula el impacto ambiental con todos los cambios de las formas de producir, digamos, hay una infinidad, las adicciones, digamos, hay una infinidad de materias que me parece que son verdaderamente parte del desafío de por qué la negociación colectiva, y para cerrar usando un poco la frase que creo que es el título un poco del encuentro de hoy, de qué manera la negociación colectiva es una de las herramientas democráticas más eficaces, no solamente para redistribuir el ingreso, que es su función esencial desde siempre y lo seguirá siendo, sino también para fomentar la participación de los trabajadores y la concreción de la ciudadanía del trabajador en la empresa. Me quedan algunas más, pero no me quedo con el título, por lo menos que el título de alguna de las cuestiones. Tenía algunos ejemplos de convenios, cómo se regularon algunas de estas cuestiones. Pero bueno, dejo unos minutos si tienen alguna duda o alguna consulta. No, ahí habló José Amaya, que nos dice que el convenio ladrilleros está vigente hasta que no se reúnan las partes, por un lado el sindicato y por otro lado las cámaras ladrilleras, para renovarlo o disolverlo a dicho convenio. Y yo te iba justo a preguntar esto, ¿no? Que si cambió del 2017 hasta acá, me parece que la pandemia, si crees, ¿no? Que pudo haber equiparado un poco esa numeración entre negociar salario y negociar condiciones. Yo creo que, a mi modo, que el 2020 nos obligó un poco a sentarnos a negociar algunas condiciones como el teletrabajo,
por ejemplo, o esto que contabas de la bancaria, o lo que decía Martín, de negociar que se vacune a determinada actividad, ¿no? Que quizá sacó de foco un poco a la negociación salarial para negociar algún otro tipo de protección. Claramente algo de incidencia va a tener. No quiero darte una respuesta asegurándotela porque no tengo los números todavía procesados como para ser más o menos serio en lo que te digo, pero sí creo que tiene que haber algún cambio porque hemos visto, hay dos cosas me parece importante ahí. Por un lado, se va a ver algún cambio reflejado, porque no sé, se me viene a la cabeza que de repente dentro de lo que era, se han negociado protocolos, se ha negociado que dentro de estos protocolos reorganizar la jornada y las jornadas de trabajo. Entonces, por ahí, para que un grupo no tenga contacto con otro, hubo una reorganización en los tiempos de ingreso, de egreso, y todo eso, de alguna manera, puede haber sido plasmado en negociaciones que de alguna forma se van a reflejar en que cambió un poco esta proporción de mucho acuerdo salarial y poco el otro. Pero también entiendo que muchas de esas adaptaciones también se habrán llevado adelante en negociaciones que transitaron por fuera de la negociación formal, que por ahí se acordó con los delegados, con los trabajadores en la empresa, y no necesariamente eso yo después me enteré con la presentación de un acuerdo para que se homologue. Con lo cual, me preguntás si pasó, yo creo que sí, que realmente hubo una negociación de distintos contenidos, pero que no sé si necesariamente se va a ver nítidamente reflejado en los números por esta razón. Digamos, creo que mucho se habrá negociado directamente a nivel de empresa y no siempre canalizado con un acuerdo formal para homologar, y otros sí, digamos, porque me ha pasado que he tenido muchos acuerdos, algunos de los cuales tenían que ver con esto, ¿no? En función de los protocolos, de qué manera se organizaba el trabajo, de qué manera alguna parte, una sección de la empresa cumplía teletrabajo y otra continuaba presencialmente. Hubo mucha negociación para, con todos estos cambios, de alguna manera negociar las condiciones para que se desarrolle el trabajo en ese contexto. Bien. Ariel levantó la mano. Hola, Ariel. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va, andás? Agustín? Muy bien. La consulta que quería hacer es acerca de la vigencia de los acuerdos, o sea, ¿cuándo se establece el tiempo, el límite o la vigencia, o de qué manera se establece cuando termina un acuerdo o se puede renovar, o qué tiempo tiene, por ejemplo, de ser algo acuerdo año a año para que se incorpore y quede establecido en el convenio colectivo? No sé si se entiende. Sí, se entiende perfecto. Eso lo determinan las partes, no hay una obligación de nada, digamos. Vos podés negociar que de repente, no sé, te digo cualquier cosa, que se paga un adicional por X tiempo y que en ciertas condiciones se incorpora, no se incorpora, por X cantidad de tiempo, por menos tiempo. Todo eso lo definen las partes. ¿Cuál va a ser la vigencia de todo lo que acuerden? ¿Sí? No hay un impedimento legal en uno u otro sentido. Eso va a entrar en vigencia una vez homologado, cuando hablamos de un convenio de actividad, a partir de ahí empieza la vigencia. Suponete que pusieron 2 años, bueno, son 2 años, tendría que ser contado desde que entra la vigencia, pero, digamos, vencido el plazo, si no se renovó, no se modificó, o si las partes no dijeron que no había ultraactividad, porque también puede pasar eso, las partes, esto es parte de la autonomía colectiva, pueden decir, bueno, nosotros negociamos esto por 2 años y una vez vencido el plazo se extingue, no hay ultraactividad, y está perfectamente, o sea, eso es válido. Entonces, si no dicen nada, es ultraactivo. Muchas veces en algunos convenios, y de forma sobreabundante, pero es normal, las partes aclaran, van a seguir retroactivos a pesar del vencimiento. No haría falta porque está en la ley, pero muchas veces se pone porque no todos tienen por qué conocer la ley y sí es más fácil que todos conozcan el convenio colectivo. Entonces a veces eso se vuelca también en el convenio. Pero no, después es libertad de las partes de determinar, negociar cuánto va a durar tanto el convenio en su totalidad, o pueden negociar que el convenio rige por X tiempo, pero X cláusulas por menos. Todo eso es parte de la negociación. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé
Si quiere hablar alguien más, Martín, que no te encuentro en el celu. Y si nada. Yo quería, bueno, primero, Agustín, agradecerte muchísimo la disposición y la claridad. Parece que súper didáctico, a pesar de por ahí cierto, no temor, pero bueno, que no estamos en un ámbito jurídico, pero la verdad que ha sido súper claro. A mí hay 3 ideas claves que me gustaría resaltar en función de encuentros que tuvimos antes, ¿no? Si tuviera que resaltar ideas, tendría 15 de lo que aportaste, pero hay 3 fundamentales para hacer un poquito el enganche con los encuentros anteriores. La primera es una expresión que me impactó mucho, que dijiste al principio, que cuando hablabas de la organización sindical y el conflicto que llevan adelante los trabajadores, el derecho a huelga y tal, usaste la expresión nacieron prohibidos, ¿no? Herramienta de los trabajadores, la organización sindical y la lucha, el conflicto en defensa de los derechos que nacieron prohibidos, ¿no? O sea, parece que es una imagen fuerte que nos da un poco el sentido histórico, ¿no? De decir lo que nos decía el encuentro anterior el compañero Duarte, hablándonos del derecho colectivo como una construcción histórico y política de los trabajadores y que tenemos que valorar. La segunda idea clave que me gustó fue, relacionado con esta, cómo vos marcaste esto de que estamos viviendo el periodo más largo de nuestra historia de vigencia legal de la negociación colectiva, ¿no? Del 83 para acá, y no casualmente, agrego, en qué momento de este largo, por suerte, periodo histórico de negociaciones colectivas, en qué momento se dieron los picos, ¿no? de la firma de convenios. Y esto nos hace ver cómo los procesos políticos, obviamente, son capaces de generar condiciones para que estos logros, estos derechos crezcan, ¿no? Se expandan. Y también relacionado con esto, y enganchado con lo que hablamos los encuentros anteriores, hablando del desafío que tenemos de ampliar este marco legal y político, ¿no? Al movimiento de trabajadores y a todos esos compañeros trabajadores de movimientos sociales, de la economía informal, que quedan afuera de este marco y que necesitamos, ¿no? Ampliar. Y el último punto, que me quedé con ganas, por ahí en otro encuentro yo creo que valdría la pena, es eso último que llegaste a esbozar, que me parece muy valioso, que es las nuevas agendas de la negociación colectiva, ¿no? Para lo cual, y esto tiene que ver directamente con el sentido de la diplomatura, es necesario también una constante y renovada capacitación, ¿no? Como que la misma dinámica de la economía formal, sobre todo con la transnacionalización, con el impacto de las nuevas tecnologías, supone de nosotros, dirigentes sindicales, una actitud muy fuerte y sostenida de formación, de capacitación en estos temas, ¿no? Así que, bueno, agradecerte mucho, Agustín, y a todos los compañeros y compañeras que participaron. Déjame agregarte una sola cosa, Martín, y no le saca más tiempo para no excederme, pero sobre esto último yo coincido totalmente. Me parece que es indispensable la formación de los dirigentes, la formación de los trabajadores, digamos, realmente, porque ¿qué ve en la negociación colectiva? Es la tensión para definir salarios es tal que, en definitiva, queda poco oxígeno para hablar de lo demás. Entonces hay que, de alguna manera, empezar a repensar en esto, sobre esto, formar, digamos, capacitarse sobre negociación colectiva, sobre los distintos contenidos y ver de qué manera por ahí empezar a trabajar sobre estos elementos, quizás alejado, ¿no? del ring que es la discusión salarial, porque
después de todas esas piñas de los dos lados, quedan los dos contra las cuerdas y no hay margen para negociar esto. Y es fundamental que de alguna manera, no digo que no pase, porque no se lleven esa mirada escéptica, porque pasa y mucho, por suerte, hay mucha negociación. Pero sí a veces quizás hace falta esto, ¿no? Nuevos aires de formarse, de ver la negociación, de pensarla desde otro lugar, para que este tipo de temas también estén en la agenda de los temas que se discuten en la negociación paritaria. Bueno, yo no tengo más palabras, Martín dijo todo con su síntesis genial como siempre. Gracias Martín, gracias Agustín, creo que fue una clase muy, muy práctica y para nosotros es un orgullo que alguien con tu formación primero esté en el Ministerio de Trabajo, un lugar tan importante y central en este tema, justamente la negociación colectiva, y después que te hayan podido ver y escuchar compañeras y compañeros, creo que estuvo bueno. Así que gracias, esperamos contar otra vez con tu presencia para seguir profundizando estos últimos temas. Y bueno, los saludo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Vemos. Buenas noches. Volviste, Ariana. Buenas noches. Saludos.